Bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial en el cual os voy a hablar sobre la radio y los receptores de radiofrecuencia. Muchos han sido los diseños de los receptores desde los primeros tiempos, pero para empezar a aclararnos, hagamos un repaso sobre la radio. La radio es un sistema mediante el cual se transmite sonido a través de ondas electromagnéticas que requieren de un transductor que convierte las ondas electromagnéticas en ondas sonoras. La radio tiene varios padres, entre los que se incluye Nicolás Tesla, Alexander Stepanov, Marconi y un español, Julio Cervera, pero no fue hasta 1888 cuando Henry Hertz descubrió las ondas de radio y en 1891 Marconi consiguió enviar una transmisión electromagnética entre Europa y América. Entre los receptores más sencillos, el circuito más básico está formado por una antena, un circuito oscilante sintonizado a la frecuencia deseada y un rectificador que hace las funciones de detector. La salida del detector se lleva a unos auriculares de alta impedancia que hacen de altavoz. Así es como estaban constituidas las antiguas radios de galena, que utilizaban un trozo de ese mineral con propiedades rectificadoras y que hacía las veces de detector. Posteriormente, la galena se sustituyó por el diodo semiconductor, con las mismas funciones y mejores rendimientos. Su funcionamiento era muy sencillo, pues no requería de alimentación exterior. Eso sí, la emisora debía de estar cerca para poder escuchar, ya que si se encontraba lejos, al carecer de amplificación no se escucharía un carajo sobre los auriculares. Para hacer que el sistema fuese más eficaz, un polo de la antena se conectaba a la red eléctrica, con lo que el alcance de la señal era considerable. Naturalmente, por la simplicidad del aparato, la sensibilidad era de risa, por lo que a menudo se mezclaban dos o más señales de diferentes emisoras. Eso se empezó a mejorar cuando se empezó a utilizar amplificadores de radiofrecuencia que además de amplificar la señal de la radio ofrecían mayor selectividad a una frecuencia concreta. Acababa de nacer la radiofrecuencia sintonizada y aunque este receptor mejoraba notablemente el rendimiento del receptor básico, todavía no era un buen selector. De esa carencia nacieron los receptores regenerativos y superregenerativos. En estos, parte de la señal de salida del amplificador de radiofrecuencia se inyectan en la entrada para que oscile. Variando dichas oscilaciones, se consigue una sensibilidad muy elevada. En estos receptores, el mismo transistor amplificador hace veces de detector, pero en la actualidad se prefiere, en vez de realimentar la señal, usar unos osciladores de frecuencia ajustable, cuya salida se mezclan con la señal de entrada de la antena o la salida del amplificador de radiofrecuencia. El circuito que se encarga de realizar la mezcla de señales es el mezclador, y como resultado de la mezcla se obtienen dos señales, una mezcla suma de ambas y otra diferencia de ambas. Bien, para esta práctica voy a utilizar un circuito receptor de radio AM/FM que he desmontado de un cassette viejo que tenía ahí que iba a tirar. Como puedes ver, se pueden diferenciar a simple vista varios módulos dentro del circuito. El procesador está formado por un circuito integrado TA7640AP y los transformadores de frecuencia intermedia que conforman el sistema y el corazón del receptor AM/FM. El módulo sintonizador está formado por la bobina sintonizadora y el condensador variable, y a su alrededor tenemos un conjunto de filtros de radiofrecuencia para hacer la selectividad y la recepción mucho más sensible. Por último, este módulo se encarga de la regulación, el control automático de ganancia AGC, los filtros de radiofrecuencia y filtrar la salida de la señal de audio. Puedes ver que la salida se lleva a cabo a través de un puerto con 5 terminales, de los cuales solo nos interesan 3 de ellos: el positivo de alimentación, uno de los canales de salida de audio y la masa. El TA7640P es un circuito integrado monolítico diseñado exclusivamente para radiocassette y CDs. Tiene 16 patillas y se alimenta a una tensión máxima de 8 voltios y tiene una dispersión de potencia de 750 milivatios. Posee 3 etapas amplificadoras de frecuencia intermedia. Una etapa amplifica la onda modulada en amplitud, la otra etapa amplifica la onda modulada en frecuencia y la última etapa es la etapa de potencia de la frecuencia intermedia. Por supuesto, según se seleccione en el control la frecuencia FM o la AM, actuará la etapa en cuestión.
También posee un regulador de la señal, un oscilador local y un mezclador, que mezclará las señales de frecuencia intermedia con la señal que llega de la antena. Y aunque también tiene un amplificador, yo voy a conectar a la salida mi amplificador para que se escuche correctamente la señal de audio. Para el vídeo voy a utilizar, ves que hay 5 conectores, pues voy a utilizar solo 3. Este segundo, empezando por arriba, es el positivo. El tercero es el canal derecho, el cuarto es la masa y el quinto el canal izquierdo. Como el circuito se alimenta con 8 voltios, voy a utilizar una pila de 9 voltios para alimentar el circuito. Para ello utiliza el segundo terminal, que hemos dicho que es el positivo, y conecta. Yo voy a utilizar este terminal, este conector de pila de botón, y el negativo va a masa. Recuerda que la masa es el punto común de las señales y de las alimentaciones. Para la antena voy a utilizar un cable que previamente ya bueno, no sé si se verá la luz, y previamente ya he puesto a la ventana, lo he pillado por la ventana y lo voy a conectar directamente a la directamente a la antena. No hace falta que tampoco te compliques, porque simplemente, aunque hagas así y lo enrolles un poquito, suficiente. Bueno, no pasa nada, eso no es verdad, ¿sabes? Habría que hacer una soldadura en la antena para que no se pierda potencia ni señal. Eso es una cutrez, pero bueno, para el circuito básico nos vale. Y para hacer las pruebas. Ya está. Porque este cable originalmente está conectado a la antena de aluminio del radiocassette. Por eso utilizo. Bien, aunque este circuito ya está preamplificado, voy a conectar la entrada de mi amplificador a la salida del canal. Recuerda que este circuito, como tiene 2 canales, yo solo voy a utilizar uno. Es decir, voy a utilizar la salida de un canal y la masa para que me saque la señal, la salida correctamente. Voy a utilizar el canal izquierdo, por lo tanto voy a conectar el positivo de la salida del canal izquierdo y el negativo directamente de la entrada del amplificador a masa. ¿Puedes ver? Bueno, y este es mi cable del amplificador. Ahora, en cuanto conecte este lío de cables que tengo yo aquí, ya tengo conectado el amplificador, y ahora lo único que hace falta es alimentar el circuito. El juez Elpidio José Silva ha enviado de nuevo a prisión a Miguel Blesa, un auto que ha recurrido ya a la Fiscalía, en el que el juez detalla las contradicciones que, a su juicio, el expresidente de Caja Madrid mostró en su declaración. Ahora vamos a crear nuestro propio circuito receptor. Para ello voy a utilizar el circuito integrado TDA 7000, que es un integrado similar al anterior, pero más sencillo de configurar y usar. Como puedes ver, necesitas muchos condensadores, y el ensamblado puede ser algo tedioso por el hecho de necesitar más espacio. Así que yo lo montaré en mi placa ProtoGAF grande para que puedas ver el proceso de montaje paso a paso. Bien, como puedes ver, tengo los condensadores seleccionados. Tengo el diodo Varicap seleccionado. Tengo un diodo detector habitual, convencional, los trimmer, el integrado, potenciómetro y el alambre para hacer las bobinas, que ahora te voy a indicar cómo se hacen. Aunque el circuito es buen receptor, necesitaremos un par de bobinas para producir la oscilación y ajustar la señal de la antena. Para hacer la primera bobina, vamos a utilizar un cable de cobre que esté esmaltado de unos 7 milímetros de grosor, y para la bobina vamos a utilizar un boli pick. El boli pick tiene la característica de que el grosor es de unos 8 milímetros, 9 milímetros. Para la primera bobina vamos a utilizar 5 arrollamientos, 5 espiras, es decir, la primera bobina va a ser esta. Para la segunda bobina vamos a utilizar el mismo cable esmaltado de 7 milímetros de grosor,
Y en vez de 5 vueltas, 6 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así que aquí tienes las dos bobinas. Bien, vamos a empezar con el montaje del receptor de radio con el TDA 7000. Primero tienes que tener en cuenta que el TDA tiene una ranurita que indica el sentido del chip, y en el lado izquierdo, la primera patilla del lado izquierdo es el número 1 y la del lado derecho es el número 18. Por lo tanto, del 1 al 9, el 10 y 18, vale, tiene 18 patillas. Bueno, empezamos con el terminal 1. El terminal 1, espera que ponga el esquema. El terminal 1 va al condensador 11, que se conecta directamente a positivo y es de 150 nanofaradios. Cogemos 150 nanofaradios, que ya lo tengo preparado aquí, y como ese va a ir a positivo, para no liarla, el positivo va a estar aquí en este lado de aquí y este va a ser el negativo. Ya lo iremos apañando. Seguramente no te lo haya dicho, las bobinas están esmaltadas y tienes que quitarle el esmalte de sus patillas. Yo he escogido estañar las puntas de la bobina. Si quieres un truco para poner bien la bobina y que no se te doble, utiliza el bolígrafo. Como puedes ver, al utilizar el bolígrafo no se deformará y podrás meter correctamente la bobina. 1, 2, 3, 4 y 5. Terminal 5 y el otro en el terminal 6. Como podéis ver, ha quedado bien metida. Y ahora pones otra vez los condensadores que habías quitado previamente. El diodo Varicap tiene dos terminales, ¿vale? El negativo al 6 y el positivo al otro extremo. Y el condensador de 4,7 nanofaradios, que como no tengo 4,7, voy a utilizar 3,3 al terminal 5 otra vez, ¿vale? Así, el conjunto serie diodo Varicap y condensador se quedan en serie con el susodicho. Ya está el circuito TDA 7000 montado. Ahora me queda montar el amplificador y el sistema de modulación mediante el potenciómetro. Pero eso lo voy a dejar para otro vídeo, porque si no esto ocupará mucho tiempo. Espero que te haya gustado y pronto subiré la segunda parte del vídeo. Gracias por visitarme, like si te gusta, comparte y todas esas cosas que ya sabes. Muchas gracias y hasta la próxima. Recuerda darle a la campanita para mantenerte al día de las novedades y vídeos que suba tanto a la página web como YouTube. Y por cierto, si quieres proponer temas para futuros vídeos, no lo dudes, deja el mensaje. No hay restricciones, ni límites. Sorprendedme, retadme, desafiadme.